Namaste amigos, les saluda su gurú de Hindi español con estas clases de Hindi con este tema 100 verbos en Hindi. He seleccionado los 100 verbos más usados o más cotidianos en la lengua español. El primer verbo jona, verbo ser y estar. El verbo karna, verbo hacer en español. Verbo banana, hacer pero de construir o crear en español. El verbo bolna, hablar en español. El verbo bat karna también significa hablar, bat karna. Verbo jana, ir en español, jana. El verbo ana, venir en español, venir. El verbo dekna, ver en español, ver, dekna. El verbo pushna, preguntar, pushna, preguntar en español. El verbo sumna, escuchar, sumna. El verbo sochna, pensar, en español, sochna. Verbo chalna, caminar, en español, chalna. Verbo dorna, significa correr, en español, dorna. El verbo chalana, conducir o manejar, chalana. Verbo batana, significa decir en español. Y el verbo karna también significa decir karna. El verbo lena significa tomar o coger en español. El verbo dena significa dar. El verbo dar, dena. El verbo pina, beber en español, pina. El verbo khana, comer en español, khana. El verbo pakhana, cocinar en español, pakhana. El verbo pasjona significa el verbo tener, pasjona, tener. Verbo likhna, escribir, en español escribir, likhna. Verbo sikhna, aprender, sikhna. Verbo samajhna, entender, samajhna, entender. Verbo parna, leer, estudiar, parna. Verbo khelna, jugar, khelna. Verbo rona, llorar, rona, llorar. Verbo hasna, reír, hasna. Verbo sakna, poder, sakna. Verbo ragna, vivir, residir, vivir de residir. Verbo bulana, llamar, bulana. Verbo llamar en español. El verbo lana, traer, lana. El verbo karidna, comprar, en español, comprar, karidna. El verbo chinta karna, preocupar, preocuparse, en español, chinta karna. El verbo pakarna, atrapar, pakarna, atrapar. El verbo chunoti dena, desafiar, chunoti dena, desafiar.
प्यार करना, amar. Verbo प्यार करना, amar. Verbo काम करना, trabajar. काम करना, trabajar. Verbo साफ करना, limpiar. साफ करना, limpiar. El verbo nriti karna, bailar. Nriti karna, bailar. El verbo charminda karna, avergonzar. Charminda karna, avergonzar. El verbo alingan karna, abrazar. Alingan karna, abrazar. El verbo uttar dena, contestar. Uttar dena, contestar. Verbo milna, encontrar, reunir. En español, milna. Verbo dona, lavar. Dona, lavar. Verbo sona, dormir. Sona. El verbo jagna, despertar. Jagna, despertar. El verbo bechna, vender. Bechna, vender. El verbo mangana, rogar. Mangana, rogar. El verbo pachana, reconocer. Pachamna, reconocer. El verbo bulna, olvidar. Bulna, olvidar. El verbo yad rakna, recordar. Yad rakna, recordar. El verbo jamna, saber. Jamna, saber en español. El verbo gana, cantar. Gana, cantar. El verbo pasankarna, gustar. Pasankarna, gustar. El verbo nafrat karna, odiar. Nafrat karna. Verbo chadi karna, casar, casarse. Chadi karna. El verbo intasar karna, esperar. Intasar karna. El verbo safar karna, viajar. Safar karna, viajar. El verbo aram karna, descansar. Aram karna. El verbo darna, temer, asustar. Darna. El verbo bimar hona, enfermar, estar enfermo. Bimar hona. El verbo jina, vivir. Jina. El verbo marna, morir. Marna. Y el verbo marna, golpear. Marna. Diferencia, un poco parecido. La primera, morir, es marna, con una sola A, marna. La segunda es marna, golpear. La vocal doble A. El verbo mardalna, matar. Mardalna, matar. El verbo madat karna, ayudar. Madat karna. El verbo bachana, guardar. Bachana. El verbo bajar jana, salir. Bajar jana. El verbo pravesh
karna, ingresar. Pravesh karna, ingresar. El verbo ubalna, hervir. Ubalna, hervir. El verbo istemal karna, usar. Istemal karna, usar. El verbo dumna, encontrar. Dumna, encontrar. El verbo lagna, parecer o sentir. En español, lagna. El verbo kochiskarna, intentar. Kochiskarna, intentar. El verbo chuna, tocar. Chuna, tocar. El verbo kolna, abrir. Kolna, abrir. El verbo bandkarna, cerrar. Bandkarna, cerrar. El verbo rakna, mantener. Rakna, mantener. El verbo betna, sentar, sentarse. Betna. El verbo dalna, poner. Dalna, poner. El verbo badalna, cambiar. Badalna, cambiar. Verbo bechna, bechna, enviar. Bechna, enviar. El verbo dikana, mostrar. Dikana, mostrar. El verbo parjana, enseñar. Parjana, enseñar. El verbo bhagna, huir, escapar. Bhagna. El verbo nahana, nahana, bañar, bañarse. Nahana. El verbo rukna, parar, detener. Rukna. El verbo terna, nadar. Terna, nadar. El verbo manana, celebrar. Manana, celebrar. El verbo radka kana kana, cenar. Radka kana kana, cenar. El verbo nashta karna, desayunar. Nashta karna. El verbo dophahar ka bhujan karna, almorzar. Dophahar ka bhujan karna, almorzar. Verbo chakana, probar, degustar. Chakana. El verbo abhyas karna, practicar. Abhyas karna, practicar. El verbo tear hona, estar listo, preparado. También vestir, significa vestir. Tear hona, estar listo, preparado, vestir. El verbo jitna, ganar. Jitna, en español, ganar. El verbo jarna, perder. Jarna, perder. El verbo karana, karana, parar, pararse, estar parado, en español. Karana, parar, pararse, estar parado. Bueno amigos, esto ha sido una lista de los 100 verbos más usados o cotidianos del español a hindi. Espero que les haya gustado.
También anunciarles sobre las clases de Hindi, nivel básico, nivel intermedio 1, 2 y 3, avanzado 1, 2 y 3. Ya en el canal he subido todo el nivel básico, todos los que quieren aprender el idioma. Y buscar en el canal, ya están ahí los 16 temas del nivel básico, ahí lo puedes estudiar. Y del nivel intermedio 1 también he subido los videos, creo que son 3 videos o 4 videos del nivel intermedio 1. Si quieren seguir con las clases, ya el nivel intermedio 2, 3, avanzado 1, 2 y 3, ya son clases particulares en las cuales me pueden escribir a mi WhatsApp, que a continuación aparece. मेरे WhatsApp संख्या है 9565301806 para continuar con las clases de Hindi. Ya sería el intermedio 2, porque ya en el canal, si ustedes estudian el básico y el intermedio 1, les faltaría intermedio 2, 3, avanzado 1, 2 y 3. Y sobre respecto a este tema que he subido de los verbos, 100 verbos en Hindi, aquellos que quieren aprender a conjugar los verbos, porque es muy importante aprender a conjugar verbos, porque a raíz de la conjugación de los verbos es donde tú puedes crear oraciones o frases de la vida cotidiana. Aprender a conjugarlo en todos los tiempos, número y género. Esa es otra clase muy aparte, en la cual tú me puedes decir de los 100 verbos qué verbo quieres conjugar, o si quieres aprender a conjugar los 100 verbos también se puede dar la clase. Me contactas a mi número de WhatsApp, a todos aquellos que están interesados, y nos ponemos de acuerdo sobre qué clases quieres aprender, o sea, quieres seguir con los niveles o sobre la conjugación de los verbos que he dado en este tema. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Un fuerte abrazo. Firmilengue, Jai Masiki.